Porque la sangre del Cordero, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos purifica, nos limpia y nos hace acepto a su presencia. Si esa sangre no hubiese sido vertida en la cruz del Calvario, usted y yo no podíamos estar de pie delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque automáticamente nosotros hemos desobedecido los mandamientos del Señor, hemos transgredido, somos indignos. Una persona indigna es aquel que es merecedor de una sentencia. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos. La palabra destitución es que tú has sido desechado. Dice, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no se une a algo que no tiene su mismo sentir, sus mismos pensamientos. La gloria de Dios no se unifica a algo que es inmundo, a algo, aleluya, que quiere andar por un lugar como errante cuando tiene algo que lo guíe. Y por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos, el Señor, en su mucha misericordia, buscando cómo reconciliar al hombre nuevamente para con Él, y este hombre pueda volver a Dios y recibir aquellas bendiciones que el Eterno ha delegado sobre su vida, dice que mira la tierra y no encuentra un justo en la tierra. Pero la palabra dice que en su inmenso amor Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para que en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros en propiciación de nuestros pecados, seamos lavados a través de la sangre del Cordero. Levante su mano al cielo y diga conmigo: yo he sido lavado con la sangre del Cordero. Wow. Mira, tenga convicción de lo que usted está declarando. La palabra en hebreo dice: el justo por la fe vivirá. Hay personas que toman a ligereza pronunciar o apoderarse de la declaración, la sangre de Cristo. Por eso hay personas que pueden declarar: yo estoy lavado con la sangre de Cristo, pero cuando tú miras su proceder es muy distinto a lo que ellos están declarando. Porque tú tienes que declarar lo que verdaderamente tú estás practicando. ¿Sabe por qué? Porque tú no le haces daño al prójimo, tú te haces daño a ti mismo. Por eso tú tienes que tener una convicción de lo que tú estás declarando. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces usted está esperando de que lo que usted está declarando verdaderamente es lo que se está manifestando en su vida. En mi vida se ha manifestado el lavamiento de mi vida espiritual y física a través de la sangre de Cristo. Porque yo he aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podréis vosotros ser salvos? Dice la palabra: cuando creemos con el corazón y confesamos con nuestros labios que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos para darnos vida eterna. Cuando usted se apodera de esto, pero con la fe, automáticamente en el cielo su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Usted es posible que no pueda ver nada, es posible que en el momento no sienta nada, pero déjeme decirle, en el cielo hay una fiesta por un pecador que se arrepiente. Wow. Le dije, en el cielo hubo fiesta el día que usted y yo decidimos aceptar la sangre de Cristo. Aleluya. Déjeme decirle, Jerusalén, los concilios sacerdotales en aquel tiempo hacían fiestas solemnes para adorar a Dios. Y la persona, sabiendo que era una fiesta para el Señor, pero que ellos iban a recibir de acuerdo a su ofrenda, aleluya, una bendición sacerdotal. La palabra dice que ellos entraban con tamboriles, con cantos de júbilo. Dice que ellos entraban adorando y glorificando el nombre de Jehová Sebaón.
Entonces, automáticamente Cristo es nuestra ofrenda. Cristo se presentó como nuestra ofrenda de sacrificio. Por eso la sangre de macho cabrío, la sangre animal, no puede hacer nada en usted y en mí. Todo lo cumplió la sangre de Cristo. Por eso es que usted tiene que entender que si hay alguien que le está diciendo, mira, es que tú lo que necesitas para ir al cielo, sacrificar una gallina negra, amarrar un burro prieto, el cuerno, míreme, eso es brujería. Automáticamente en el cielo no se necesita nada de eso para usted poder reconciliarse con Dios. Lo único que se necesita es que usted active su fe, crea y confiese. Y automáticamente usted ha sido salvo por la gracia redentora de Cristo. Levante su mano un minuto. Son olas de gloria lo que se está soltando. Son olas de gloria. He podido sentir y palpar la gloria del Eterno manifestándose en la vida y en los corazones de cada persona en este lugar. Yo he podido sentir el mover de Dios, aleluya, en esta casa. He podido sentir, aleluya, el mover angelical del cielo. Aunque usted no lo vea, aunque yo no vea a los ángeles, ellos están en medio nuestro. Aleluya, aunque usted no pueda palpar el mundo espiritual, ya estamos encerrados en una esfera espiritual. La palabra nos enseña y dice que por cuanto hemos creído, estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Tal vez, aleluya, tú estás pensando en la silla donde estás sentado aquí en los Alcarrizos. No, saca tu mente de que tú estás sentado en los Alcarrizos y ahora visibilízate que tú estás sentado a la diestra de Cristo, que tú estás con Él ahí, aleluya, que tú estás en ese lugar celeste, aleluya, donde tú no ves a Cristo, pero estás recibiendo los beneficios, aleluya. Automáticamente tú puedes mirar para tu lado. Es posible que haya una silla vacía. No, asimila que Cristo puede estar sentado a tu lado y Él está esperando que le diga, wow, siento que Dios me va a hablar en el mensaje, Cristo. Siento que el Espíritu Santo algo va a traer. Déjame decirte, a veces hay que actuar como que si uno estuviera loco. Sí, porque es que a veces el cliché de ser a veces como muy razonante nos hace que nos perdamos de muchas bendiciones del Eterno, porque a veces la lógica, déjame decirte, nos distrae. El buscar tanto la lógica a algo y el ser muy lógico, automáticamente es posible que usted diga, Dios no se puede mover ahí porque el bordado del púlpito, aleluya, debió de estar recto para allá y no doblado, curvado. Déjame decirte, eso es lo que tu lógica te está diciendo, pero en el mundo espiritual Dios no tiene forma. Dios puede moverse como Él quiera, Dios puede hacerlo como Él quiera, Dios puede llegar cuando Él quiera. Dios puede hablar de 1, 2, 3, 4, 5 miles maneras multiformes, porque es su gracia. Él es espíritu, aleluya. La lógica es para la carne, pero lo espiritual no encaja. La lógica no cabe en lo espiritual. Entonces, para usted y yo poder entender a Dios, tenemos a veces que volver a ser. Por eso me encanta la palabra cuando me enseña y me dice que nosotros tenemos que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Pero más poderoso es cuando vemos que los discípulos dicen, wow, Señor, gracias. Jesús hablando con los discípulos, porque a los niños, tú preservaste y les revelaste el misterio del cielo. Cualquier niño en cualquier momento puede desatar al lado de usted y decir, vi una gran visión. Y gente que tienen 40, 20, 30 años en la iglesia no han visto ni siquiera el destello de un ángel. ¿Usted sabe por qué? Porque el niño, para observar algo, no anda buscando la lógica. Simplemente el niño está mirando bajo el telón de su inocencia. Pero a veces nosotros, para poder decir Dios está ahí, tenemos que verlo de acuerdo a como nosotros queremos que Dios se muestre. Y no es así. Hay veces que Dios está ahí contigo y tú no puedes sentir a Dios simplemente porque tú estás pensando en el sentir, pero Dios lo que quiere es que tú lo escuches.
Mientras tú estás esperando que Dios te pase la mano, Dios está enviando un fuerte viento, que de repente el viento está tomando una tonada de la voz de Dios. Wow, mi alma adora al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un domingo, aleluya, de un avivamiento poderoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos centramos a hablar por medio de la palabra, se produce una llama de fuego en nuestro interior. Bendito sea el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Manuel Pérez. Tengo 9 años en esta congregación, bajo la cobertura de quien fue mi pastor Fran Osuna. Me deja bajo la cobertura ahora de la pastora Casilda y el pastor Juan, al junto de los líderes y los ancianos que están aquí. Muchas damas que a veces me preguntan: ¿usted es casado? Sí, soy casado. Tengo 12 años con mi esposa. Vine del mundo con ella y aquí no la cambié por otra. Aquí me quedé con ella. Nos convertimos juntos, nos bautizamos juntos, nos doctrinamos juntos. Y a veces que usted no la vea conmigo es por el asunto de que tenemos un niño que es medio delicado y ya sabemos cómo tratar su situación en cuanto al cambio de clima. Y ella ha decidido honrar a Dios de esa manera, cuidando a la familia. Y yo creo que uno de los mejores atributos, porque el proverbio habla de la mujer sabia, es aquella que edifica su casa. Hay mujeres que fueron hechas o tal vez se atrevieron y Dios la escogió y la tomó y la posicionó en el altar. Pero cuando usted va a la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea del hombre. Y eso es importante que la dama lo entienda. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Pero hoy yo quiero hablarte de algo que el Eterno hace unos días viene hablando a mi vida a través de los cilicios y las muchas oraciones que Él me permite tener en medio de la madrugada. Por eso a veces usted me ve como medio con los ojos apagados. Es por la oración de madrugada que me quita el sueño y tengo que reconciliar el sueño en la tarde. Y quiero hablarte con el tema de vuelta al fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. De que comencé a escuchar los coros esta mañana, de ver cómo se comenzó a desenvolver el culto. Bendito sea el nombre del Señor. Y ver también cómo se desenvolvían los anuncios. Y mientras Olsiri hablaba, pude entender que la atmósfera fue cambiada a una atmósfera cuando el evangelio estaba en sus inicios, Miguel Ángel. Cuando el evangelio estaba en sus inicios, en los tiempos, hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, la esencia del evangelio era un evangelio donde había mucho fuego, había mucha unción, mucha devoción por buscar la presencia del Señor. Pero había también un amor en la comunidad de Dios tan grande y tan fuerte que la comunidad de Dios se reunía sin importar las condiciones y podía compartir, aleluya, bajo el mismo ambiente en la presencia de Dios, sin translimitarse en tiempo hora. No le daba a veces importancia cuánta hora durar el culto. Simplemente porque si mi hermano está ahí, yo me siento bien y estamos adorando a Dios. Déjeme decirle algo. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, que yo cuando nací, yo nací bajo un hogar cristiano. Y yo todo el tiempo fui doctrinado a ir a la iglesia. Yo me dormía bajo los bancos de la iglesia. Y mi papá y mi mamá, porque yo me dormía, ellos no se iban de la iglesia. Ellos se gozaban. Cuando tenían que despertar o no despertaban. Y como dicen por ahí los hijos de la promesa, tarde o temprano vuelven a su casa. Yo le doy gracias a Dios por el evangelio que a mí se me enseñó. ¿Por qué? Porque la palabra en Proverbio dice: enseña al niño, intrúyelo en el camino y aún después de viejo no se apartará de él. Llegará un momento que el Espíritu Santo va a activar nuevamente la semilla que se sembró, y esta semilla va a emanar un sonido, una señal de activación para que este hombre espiritual pueda despertar. Y hace 9 años que yo me reconcilié con el Eterno. Y déjeme decirle, yo sentado en el mueble de mi casa, hace unos días en la madrugada, hablaba con el Espíritu Santo y le dije al Espíritu Santo: siento una paz inmensa en mi corazón.
el Espíritu Santo me dice, ¿por qué? Aunque Él lo sabe todo. Pero es un diálogo entre amigos. Y yo le dije, porque verdaderamente yo no sabía que Cristo podía hacer lo que hizo por mí. Y ahora tener a Cristo, sin importar la necesidad de que yo pueda tener físicamente, me hace sentirme en paz. Puedo dormir en paz. Puedo beber agua en paz. Nadie me está buscando, nadie me está persiguiendo. Puedo dormirme a cualquier hora. Y duermo bien, créanme hermano que duermo bien, a pesar de cualquier situación. Y es importante que usted pueda a veces detenerse un momento, hablaba con el pastor Juan, y recapacitar en el Dios que usted ha creído. Analice en su vida si Cristo es el centro de su corazón, si Cristo es su pasión, si tener una vida cristiana es lo que a usted lo hace sentir bien. Porque yo pude entender algo, y es lo que el Señor dijo: su evangelio es fácil, pastora. El evangelio de Cristo no es difícil. El yugo no es difícil. Lo que pasa es que nosotros imposibilitamos la gracia cuando nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros entendemos, no como están escritas en la Biblia. Lo del mundo tienen un peso y nosotros debemos de orar por misericordia. Es que ellos no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza y se llama Cristo, el que todo lo puede. Y si Cristo es tu esperanza, no importa la situación por la que tú estés pasando. La palabra dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la vara del Señor, que es la corrección, la palabra, te va a infundir aliento. Oye, el Eterno va a desatar una palabra que te va a infundir aliento. Te acabo de decir. El Eterno, aleluya, va a decir: mi hijo, mi hija está pasando por un valle donde hay enfermedad, por un valle donde hay crisis, donde hay soledad, pero voy a desatar una palabra. A alguien debió de levantar la mano en esta mañana. Voy a desatar una palabra, aleluya, voy a desatar algo, aleluya, para que ella entienda que yo estoy ahí a pesar de la tormenta. Dije: Cristo está en medio, aleluya, contigo del proceso. En medio de tu enfermedad está Cristo. En medio de tu tormenta, en medio de tu crisis, en medio del hambre, en medio de lo que tú puedes estar pasando. Es posible que esta mañana te levantaste pero no sentiste la voz de Dios. Es posible que esta mañana te levantara y dijera: el problema todavía seguía ahí. Sí, pero si te levantaste y abriste los ojos, es porque Cristo también estaba ahí. Ah, mi alma adora al Espíritu Santo de Dios. Es poder entender que el Señor ha desatado su misericordia, un manto de gracia, algo que tú y yo no podemos comprar, algo que tú y yo no nos merecemos, pero Él por su gracia ha decidido darle cada día más al ser humano una pizca de su amor. Wow, si usted supiera cómo anda la gente pagando por el amor. Lo único que se lo están comprando a Cupido. Y como a Cupido se le acaban las flechas, se lo tiene que quitar a uno para flechar a otro. Entonces pagó por algo que no es suyo. De repente Cupido viene, se lo quita a usted, se lo manda a otro, pero usted dejó sin amor. Usted comete una locura y usted cree que fue el diablo. Es Cupido, demonio que tiene Satanás por ahí. Pero Cristo, el amor de Cristo es inagotable. Míreme, usted y yo ahora mismo pudiéramos no existir en la presencia de Dios, pero dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo. Wow, por ti y por mí. Dice que Dios está irado, hermano Miguel Ángel, usted me corrige, con el ser humano todo el tiempo. Pero Jesús a la diestra del Padre le dice: acuérdate, tú me enviaste y yo morí por ello. Vaya a su Biblia. Son 2 horas que voy a durar predicando ya, sorry. Hechos 2:40. Sí. Hoy es un domingo de enseñanza. Hechos 2:40.
De vuelta al fundamento. Amado, yo también soy un predicador invitado. Trátame. La ofrenda viene ahorita. De vuelta al fundamento. Hechos 2:40. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaban y le soltaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. No cierre su Biblia. No la cierre su Biblia. Quédese un momento ahí con ella abierta. Quédese un momento con ella abierta. Vaya Éxodo 18, verso 19 en adelante. Hechos 18, verso 19. Éxodo 18, verso 19. Dice: oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde debe de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos jugarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos jugarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Mi alma adora al Espíritu Santo. Ahora vaya en un momento determinado a Hechos 13. Toda la cita es un recorrido de lo que el mensaje va a encabezar. Pero quiero que usted pueda entender algo. Hechos 13, en el verso 1. Dice así en el nombre de Jesús. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Voy a dar una cita por el Espíritu que me llegó. En el libro de Lucas 5, creo que habla de la bienaventuranza, hermano Miguel Ángel. Lucas 5. La palabra del Señor dice que el Señor, descendiendo del monte, se reúne con sus discípulos y dice, Mateo 5, y dice que le enseñaba las bienaventuranzas. Y como vamos a predicar de vuelta al fundamento, uno de los subtítulos es la enseñanza. ¿Por qué es necesario? Puede sentarse. ¿Por qué es necesario la enseñanza? En Hechos 2:40, aquí en este panorama podemos ver un estilo de vida cristiana que fue fundamentado y establecido por Jesús en la vida de los discípulos por medio de la enseñanza que el mismo Jesús impartió en los tiempos que estuvo con ellos. Podemos ver que esta enseñanza de Jesús fueron acatadas por cada uno de sus discípulos, que la misma palabra da a conocer que los discípulos vivieron y guardaron lo que se les enseñó. Dice, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles no era más que aquella enseñanza que Jesús había impartido en la vida de ellos, de cómo ser un cristiano y un discípulo capaz de poder tener entrada en el reino de los cielos, pero también de cómo ser un discípulo que entienda que fuera de Cristo nada puede hacer, pero que también puede entender a través de la enseñanza que se le dio que la vida cristiana tiene fundamentos y principios que un creyente, para poder ser visto como un discípulo de Dios, no puede violentar. Cada una de las enseñanzas que Cristo estableció fueron transformando la vida de cada uno de estos hombres que Él escogió. Aquí podemos ver que los discípulos guardaron la semilla que se le entregó, pero no solo la guardaron, sino más bien que ellos permitieron que esta semilla creciera en sus corazones de tal forma que comenzaron a verse en ellos los frutos. Porque si usted va a donde leímos Hechos 2:40, usted podrá ver el panorama que hay allí. Discípulos que se levantan a predicar el evangelio, dando por gracia lo que recibieron. Pero dice la palabra que automáticamente a lo que ellos le impartían el evangelio y creían, estos eran bautizados. Y automáticamente eran bautizados, ahora eran doctrinados. ¿Para qué? Para que guarden las cosas que Jesús le enseñó a los discípulos. Y yo, mientras me centraba en esta palabra, el Espíritu Santo me decía: el poder de un avivamiento no está en cuántas personas tú puedes tener frente a ti, sino cuántos de ellos pueden permanecer en lo que tú predicas. Por eso Jesús siempre se encargó no solo de enseñarle la unción, no solo de que ellos aprendieran a expulsar demonios, sino de que ellos tuvieran la capacidad madura de poder enseñar a quienes ellos le iban a predicar. Porque el reino de los cielos, la importancia del reino, del evangelio de Cristo, es salvar al ser humano, es reconciliarlo. Y Jesús, entendiendo que no se sabe el día ni la hora, ni él mismo lo sabía, en que ha de manifestarse luego de su ascensión al cielo para venir por la iglesia de Cristo, entendía que él no podía dejar a los discípulos meramente en que yo lo escogí, en que se bautizaron. No, había que enseñarle el fundamento del reino, enseñarle la doctrina de la palabra, de tal forma que aunque Cristo no estuviera con ellos, ellos no se corrompieran, ellos pudieran permanecer firmes y tener una convicción en lo que ellos han creído. Por eso me encanta la palabra cuando dice en el libro de Isaías al pueblo de Jerusalén o a Judá: ¿quién ha creído en vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías se levanta en medio del pueblo. ¿Y por qué Isaías declara esa palabra? Porque Isaías vio que todo aquello que fueron impartidos por la gracia y la misericordia de Dios, sacados de Egipto, adentrados por el desierto y llevados a una tierra que el Señor le prometió, estaban adorando ídolos y dioses ajenos. Estaban honrando más a los reyes que a Dios. Y él se para y le dice: ¿sobre quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio de los profetas. ¿Quién ha creído a las palabras que los profetas hablaron? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿Acaso hay uno que el brazo del Señor no se le haya manifestado? El Espíritu Santo pregunta: ¿acaso hay alguien que pueda decir: Dios no ha hecho nada por mí? ¿Acaso hay un ser humano, acaso hay un creyente adentro de la congregación que pueda decir: todavía no sé si la gracia de Dios ha estado conmigo? Déjame decirte ahí donde tú estás: si tú estás aquí, no estás aquí por tu fuerza, no estás aquí porque tú pagaste algo ayer o porque tú cobraste ayer 15 para hoy 16 estar aquí. No, tú estás aquí porque la gracia de Dios se manifestó.
Tú estás aquí porque la mano redentora de nuestro Señor te ayudó y te levantó y dijo: tú eres mi hijo, y por cuanto eres mi hijo, por cuanto eres mi hija, yo necesito que tú escuches mi palabra. Ven a mi casa. Y podemos ver que este pueblo o aquella iglesia comenzó a cumplir con aquellas cosas que se le enseñó, amado. Si usted va a Mateo 28, en el verso 18 en adelante, luego que Jesús es crucificado y aparece a los discípulos para hacer su ascensión al cielo, la palabra del Señor dice que Él se reúne con ellos. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero escuche lo que dice el verso 20: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor tomó de su autoridad y con la autoridad la delegó sobre los discípulos y lo envió, lo encomendó. ¿A qué? A cumplir con el legado, a cumplir con el llamado que en el mismo Cristo se había depositado: dar a conocer el evangelio de Dios a toda la criatura de la tierra. Y en autoridad lo mandó. Pero mire la observación del verso 20: enséñenle a guardar todas estas cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas? La doctrina del evangelio, la palabra del evangelio, lo que hace que cuando tú salgas por esa puerta, no importando cómo tú estés, la persona puedan decir: ahí hay gracia de Dios, ahí se ve la imagen de Cristo. Que cuando tú puedas llegar a tu casa, a tu hogar, la gente que antes decía: cuidado que ahí va a entrar ese borrachón y va a darle golpe a esa mujer, no, la gente pueda decir: ahí va el varón de Dios, acaba de llegar de la iglesia. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si nosotros no podemos ser oidores olvidadizos. Mire, todo aquel que usted ve que viene a la iglesia y hoy, cuando viene a la iglesia, usted lo ve que recibe la palabra, pero mañana no la guarda ni la practica, es un oidor olvidadizo. Por eso la palabra nos dice: no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. La palabra del Señor se pone por práctica. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que aprender a leer la palabra. Si tú quieres sentir a Cristo a tu lado manifestándose, tienes que aprender a obedecer la palabra. Cristo en el Espíritu, su sangre nos purifica, pero tu vida física terrenal la purifica la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Cuando tú guardas la palabra, no importa donde tú te dirijas, la gente van a ver que tú caminas como un discípulo de Cristo, que tú te conduces como un siervo de Cristo, que tú hablas como un hijo de Cristo. Y el Señor, déjame decirte, te pone en eminencia, en altura. Porque si antes no te daban el privilegio que te merecía, ahora simplemente por saber que la gracia está sobre ti, ya la gente no te recibe igual. Déjeme decirle, yo he estado en lugares que parece que cuando yo llego, yo soy el dueño de ese lugar. Pero ¿sabe por qué? Es por la gracia de Cristo en mi vida. Que cuando digo soy cristiano, no simplemente lo digo como un cliché, sino que en mí se ve que soy hijo de Dios. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia pueda modelar a Cristo. Que la iglesia, cuando salga de las cuatro paredes, aleluya, esté sedimentada en los fundamentos doctrinales de Cristo. Por eso es importante
manifestar la unción y manifestar el poder. Pero sobre todo la enseñanza no puede faltar en la congregación de Cristo. Porque la palabra del Señor dice, y Jesús, mientras estaba en primicia de su ministerio, entraba a la sinagoga de ellos, amado Miguel Ángel, dice la palabra, y le enseñaba. Entraba en la sinagoga de ellos y le enseñaba. ¿Qué le enseñaba? Lo que ellos diariamente o el día que se reunían lo leían en un rollo. Porque es posible que lo estuviesen leyendo pero no lo entienden. El eunuco en Hechos dice que está en un lugar desértico, pero tiene un rollo en la mano. Está leyendo el rollo del profeta Isaías, pero dice la palabra que no puede entenderlo. Y el Espíritu del Señor habló con Felipe, transportándonos el Espíritu, lo ciñó a la carreta de este hombre y le dijo, enséñale, porque él está tratando de leer, pero no entiende. ¿Qué quiere? Le dijo Felipe el eunuco, estoy tratando de entender. Y dice la palabra que automáticamente Felipe le revela lo que él estaba leyendo. La respuesta del eunuco fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso la iglesia tiene que entender, tanto los líderes, los ancianos, los que ya tienen madurez de poder manejar la palabra, que nosotros tenemos que levantarnos a enseñar a aquellos que todavía no entienden lo que nosotros estamos predicando, que todavía no entienden el por qué la Santa Cena, el por qué se adora, el por qué se ofrenda, el por qué se diezma. Por eso en la iglesia siempre debe de haber un momento para la enseñanza en general. Si hay algo que ha fundamentado el Evangelio de Cristo desde los tiempos que el Señor Jesucristo hizo su ascensión al cielo, es que como los apóstoles también ganaban alma, también sacaban el momento para enseñarle a guardar cada una de estas cosas. Este fundamento es que ha ido consolidando a que la iglesia se mantenga evolucionando y cumpliendo con el legado que nuestro Señor Cristo encomendó. Hacer discípulos que puedan perdurar hasta aquel tiempo que el Señor decida volver o que ellos partan de esta tierra. En los tiempos en que mi madre comenzó a congregarse, que los tiempos de niño que yo iba a la iglesia, yo siempre veía que en los cultos dominical, decían dominical, eran domingos, pero el culto empezaba a las 9, pero tú tenías que estar ahí a las 7 de la mañana, porque había una clase doctrinal que todo el mundo tenía que cogerla, y todos tenían su Biblia abierta. Fulano le hace tal versículo. Todo eso yo lo viví. ¿Y por qué aquellas personas en aquel tiempo eran tan efectivos predicando y ganando almas? No tenían traje elegante, no tenían una ropa, unos zapatos elegantes. En aquel tiempo las personas que vivieron ese evangelio parecían ser las personas más necesitadas, pero andaban con un gozo y una gracia tan sobrenatural que no había demonio que atormentar a esa gente. Y cuando te predicaban, era imposible que a donde ellos entraran a hablar de Cristo no se convirtiera una gente. ¿Por qué? Porque iban con un fundamento sólido de la palabra. Iban con un fundamento maduro que te hacían entender las cosas que tú no podías entender por sí mismo. Cuando yo conecto con este panorama, puedo verme como me veía los jueves. Yo fui doctrinado por la palabra en mi iglesia. Yo he tomado ciertas clases de instituto bíblico por recomendaciones, pero el fundamento doctrinal de la palabra que yo tengo, lo tengo aquí en mi iglesia, que me lo impartió el pastor Fran Osuna y el amado pastor Juan. Si no hubiese sido por ese fundamento, ¿a dónde yo estaría hoy? Estaría en el mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que hoy me impide a mí que yo le haga caso a las ofertas del mundo y al pecado, es que cuando yo tengo eso de frente, pienso en el fundamento que se me enseñó.
Y digo, yo no puedo deshonrar a los hombres que dieron su vida para que hoy yo esté donde estoy. No puedo deshonrar el fundamento que Cristo, aleluya, vino y estableció del reino de Dios en la tierra. No puedo desechar el fundamento que recibieron los apóstoles. No puedo desechar el fundamento que recibió mi pastor, que recibieron los líderes que ahora lo han depositado sobre mí. Levante su mano al cielo. Adore a Dios. Jesús mismo, siendo un predicador, portavoz del evangelio, la palabra registra que él, entrando en la sinagoga de ellos, los enseñaba. Luego manifestaba el poder de la unción y del reino. Pero primero observa el paso. No era demostrar el poder primero, sino era anunciar y enseñar, luego manifestar. Por esta razón dice la palabra que la fama de Jesús se extendió a toda parte. Muchos fueron transformados por el Señor. A estos que fueron escogidos y transformados, el Señor Jesús le enseñó a guardar su palabra y manifestar su poder. Por eso podemos ver en el libro de Hechos, donde acabamos de leer el capítulo 2, verso 40, que dice que ellos predicaban, bautizaban y a la misma vez doctrinaban. Donde hay una doctrina hay maestro. Wow, lo voy a volver a repetir. Donde hay una doctrina hay un maestro de enseñanza. La palabra dice que el Señor constituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Entre ellos el apostolado, el profético, el pastorado, el evangelista y el maestro. Estos 5 ministerios no son 5 iglesias divididas. Son 5 ministerios adentro del cuerpo eclesiástico de Cristo, la cual cumplen cada una con una función específica, pero en la misma dirección. Mantener al pueblo unido, guardando los mandamientos del Señor. El apóstol es un enviado a predicar a distintos pueblos, a distintos barrios. No es una persona que se va a enriquecer de las células que abre. No, Dios lo va a honrar, pero es una persona que dedica su vida a ir a establecer por pueblo en pueblo células, como lo hacían los discípulos. El ministerio profético está encargado de hacerle al pueblo conocer las profecías dadas por Dios eclesiásticamente. Aquí la Biblia, la profecía que ellos no entienden. No es una gente llamado a profetizar sandeces. No, a enseñarle las profecías dadas por Dios a través de la Biblia. El pastor está llamado a apacentar las ovejas del Señor. El pastor no tiene que andar por ahí obligadamente como anda el apóstol o como anda el evangelista. No, el pastor está en el lugar donde el apóstol y el evangelista van a llevar a la persona. El pastor está ahí para cuidarla. El pastor está ahí para apacentarla, para asegurarse de que esa oveja esté guardada bajo el redil de Dios. El evangelista se encarga de buscar las almas al conjunto de la iglesia. ¿Cuáles son los que quieren regar tratado? ¿Cuáles son los que quieren ir a predicar? Los que quieren ir de casa en casa. Ahí está el evangelista de cabeza con esa persona trabajando afuera. Y el maestro está junto al pastorado. El pastor supervisando la doctrina que el maestro le está enseñando a los discípulos, porque el maestro no enseña algo que él por sí mismo aprendió, sino algo que a través de su pastor recibió. No, lo voy a volver a decir. El maestro no enseña algo que por sí mismo aprendió, sino algo que a través del pastor de la casa recibió. Pero el maestro está ahí. ¿Para qué? Para que esos nuevos creyentes puedan estar fuertes y robustos. Porque en el evangelio surgen tempestades. En el evangelio se mueven los fuertes vientos, las grandes olas, y golpean con ímpetu. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es comparado a un padre de familia. Pero también habla de 2 cimientos. Y dice que hubo un padre de familia que construyó un cimiento en la arena. ¿Qué es la arena? La arena es un fundamento
incompleto, inconcluso, que no tiene propiedad de poder permanecer unido. ¿Por qué? Porque no hay algo donde pueda adherirse, simplemente es un montón de arena que mientras tú lo tienes empuñado está ahí, pero cuando tú lo sueltas se divide. Y dice la palabra que vino un fuerte viento y lo golpeó. Vinieron fuertes vientos, olas, lo golpearon y dice que la casa fue derribada. ¿Por qué? Porque ese fundamento doctrinal no tenía sustento bíblico. No tenía base bíblica, no tenía doctrina de los apóstoles. Por eso hoy usted puede ver iglesias que se levantan pero que luego desaparecen. Por eso usted puede ver ministros que se levantan hablando algo. Parece ser que tienen mucha gente en el momento, pero cuando Dios dice eso no me honra, viento golpea, usted ve que desaparecen. Pero dice la palabra que hubo un padre de familia que construyó en la roca. La roca es tipología de Cristo, pero es tipología de la doctrina, el fundamento de la palabra en la cual nosotros hemos sido establecidos. Y dice que este padre construyendo en la roca, los mismos vientos que golpearon la casa en la arena y los mismos vientos y la misma tempestad que golpearon la casa en la arena, golpeó al fundamento de la roca, pero dice que esta casa no pudo ser derribada. ¿Sabe por qué? Porque esos creyentes que estaban ahí estaban fundamentados por medio de la doctrina de los apóstoles. Por más que Satanás quisiera levantarse, por más que los vientos quisieran golpear, por más que la barca fuese estremecida, ellos sabían que debían de permanecer en la doctrina de los apóstoles, porque solo era una tempestad, solo era un fuerte viento que en cualquier momento había de pasar. Y la palabra del Señor dice que los que guardan la palabra del Señor permanecerán para siempre. Entonces el Señor estableció una palabra en la iglesia para que la iglesia permanezca para siempre. Entonces la iglesia debe de entender que tienen que levantarse personas que sientan amor por doctrinar las almas que se convierten. Si usted está ahí en ese banco, ¿sabe por qué? Porque alguien le dedicó tiempo. No, voy a volver a repetirlo. Si usted está ahí y tiene años consecutivamente viniendo a la iglesia, se siente ser un hijo de Dios, ha visto cómo Dios ha hecho el trabajo, es porque alguien te dedicó un tiempo. Alguien te enseñó a guardar aquellas cosas que tú no podías guardar. Y me encanta Mateo 28:20 porque dice que el Señor los envió a predicar esta palabra. Pero mire la misma tipología cuando leímos en Éxodo 18, que dice que el Señor diciéndole a Moisés: encárgate de los asuntos de Dios, pero enséñale a guardar la ley, pero luego escoge dentro de ellos varones. Es la misma tipología de Mateo 28:20. ¿Para qué? Varones que se encarguen de los asuntos más débiles de la iglesia, pero que vayan al final y reporten al pastor de la iglesia. Pero si se están encargando de asuntos de la iglesia es porque tienen capacidad de enseñar. Es porque tienen capacidad de poder dirigir a otro. Me encanta cuando Pablo habla en la palabra y dice que la palabra del Señor es útil para redarguir, hermano José, para instruir, corregir y enseñar en justicia, enteramente de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra de Dios. Entonces usted debe de entender que la palabra que usted hoy está recibiendo, o la Biblia que usted tiene cada día con usted, es una palabra viva y eficaz que fue inspirada por el Señor para perfeccionarlo a usted, para que usted pueda estar preparado para toda buena obra de Dios. Mire, hay algo que yo veo que hace España y a veces los coreanos, y es que antes de un joven, creo que ir a la universidad, tiene que hacer
como cierta hora de militar, un oficio militar por cierta hora o ciertos días. Y yo dije, wow, Señor, ¿y por qué esos países permiten que cada joven tenga que hacer eso? Automáticamente le enseñan una táctica porque no se sabe en el momento que esos países van a ser invadidos. Y ellos necesitan que cada persona tenga la capacidad de poder defenderse. Porque no se sabe en el momento que se les va a requerir. Cuando la nación está en guerra, cuando esas naciones están en guerra, ellos no solo cuentan con los soldados que están asignados en la milicia, sino que ellos pueden contar con cualquier persona de cualquier hogar de familia. Hacen un llamado general, estamos en guerra. Los que saben manipular alma, vengan. Porque ellos no se quieren dejar quitar su tierra. Pero así mismo es el reino de Dios. El reino de Dios no ha enviado su palabra para que nosotros, a través del Espíritu Santo, el pastor, los maestros, aleluya, que conforman el cuerpo eclesiástico, podamos estar prestos para en el momento que se nos requiera decir, estoy aquí. No, estoy aquí. Es un cliché que usted venga a la iglesia día tras día y se siente como uno más del montón. Usted será uno más del montón hasta que entienda que usted tiene que madurar en la palabra y transicionar por medio de la enseñanza. Usted no sabe en el momento que se le va a requerir, amado. No sabe en el momento que se le va a decir, Juana, necesito que dé un mensaje a la iglesia. Hay muchas personas que yo encontré hoy aquí, en el momento que me convertí hace 9 años, que no lo he visto en el altar de la iglesia. Y muchos de ellos no es porque no han recibido la palabra, es porque no han puesto su disposición para hablar de parte de Dios. Porque si Dios le habla, si Dios lo dirige y tienen algo que dar. Todos nosotros tenemos una experiencia que tuvimos con Dios que ayuda a alguien en el momento que tú la hablas. Todos tuvimos un encuentro con Dios de una manera u otra que en el momento que tú lo hablas, tú te conviccionas de que Dios es un Dios de poder. Pero tenemos que tener la capacidad de estar listo, de estar presto para en el momento que se nos solicite. Me encanta que en la iglesia primitiva, en los tiempos antiguos, se designaron apóstoles y discípulos para que se encargaran de la palabra del Señor. Pero dice la palabra que cada vez que había una encomienda, ellos oraban, pastora, y escogían a personas que estaban prestas y llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hará que tú estés presto y lleno del Espíritu Santo de Dios? Que tú guardes estas cosas. Lo que enseña la Escritura. El motor de la iglesia es la enseñanza. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, ¿cómo te ruego? En 1 de Timoteo, verso 3, ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que nos enseñe diferente doctrina? Pablo quería evitar que en la iglesia de Éfeso llegaron los mismos que predicaron en Gálatas. No, usted no está aquí. Pablo quería evitar que la iglesia de Éfeso sea seducida, aleluya, como fue seducida la iglesia de Gálatas. Por eso le dijo a su discípulo, le dijo a su amado hijo Timoteo, mira cómo te rogué que fuese a la iglesia de Éfeso para que no fuesen otros que enseñasen, sino que tú enseñases la palabra. ¿Por qué? Porque la doctrina que se le impartió a Timoteo fue la enseñanza que Pablo recibió. Fue la palabra que Eloy de Eunice recibieron. La palabra de la sana doctrina. La palabra del santo evangelio. La palabra que purifica el corazón. La palabra que transforma y renueva la mente del hombre. Dice, ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Hay predicadores que su fe es una fe fingida. Hay maestros que su fe es una fe fingida. Que su mensaje es un mensaje de filosofía de hueca sutileza que trae disensión entre el pueblo. Hace que el pueblo se vuelva un pueblo contendor. Y Pablo quería evitar que eso sucediera en la iglesia de Éfeso. Por eso encomendó a Timoteo. Por eso el pastor tiene que tener un ojo visor y espiritual para observar quiénes están en la capacidad y en la madurez para poder enseñar a un pueblo. Porque no se puede designar un pastor o no puede nacer un ministerio primero sin la supervisión. No. Lo voy a repetir. Jesús tomó pecadores y lo hizo pecadores de hombre. Pero lo hizo pecadores de hombre, pero no lo dejó a la intemperie. Jesús comenzó a enseñarle, pero a la misma vez comenzó a supervisarlo. Dice que tomó a 70 y lo envió. Le doy autoridad. Vayan y expulsen demonios. Prediquen el evangelio. Se fueron. Pero de allá para acá, entre esos discípulos hubieron discípulos que se alegraron demasiado, no por la salvación que ellos alcanzaron de las almas, sino porque veían mucha gente revolcarse en el suelo botando espumarajo. Wow, en tu nombre se sujetan los demonios. Wow, en tu nombre mira lo que acontece. Y Jesús le dice: no se maravilléis de eso, sino que su nombre está inscrito en el reino de los cielos. La importancia del reino no es cuántos demonios tú puedes expulsar, aunque hay que echarlo fuera. La importancia del reino no es cuántas veces tú puedas sanarte, aunque Dios tiene misericordia para sanarte. La importancia del reino es que tu nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Porque los milagros van a pasar. La expulsión de demonios va a pasar. Pero tu nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y hoy por hoy eso es lo que usted ve en las redes. Un montón de muchachos que se le enseñó un buen evangelio y hoy están corrompidos hablando pluma de burro, extraviando al pueblo de Dios. Pero lo más fuerte del caso es cuando yo veo que iglesias están siendo contaminadas con esta herejía y le están dando cabida a eso en sus altares. He tenido que sentarme con pastores y llamarlo a la atención, así como usted me ve en la capacidad que yo tengo. Tengo muchos pastores que Dios me ha permitido por su gracia aconsejarle y dirigirle su iglesia. Y mi pastor es testigo de eso. Y hay pastores que he tenido que reprenderlo y decirlo: no puedes permitir eso en tu iglesia. Tú no puedes permitir que un joven quiera tomar parte de las cosas de la iglesia como que eso lo puso el mundo ahí. No, están ahí porque el Señor ha decidido que esas cosas estén ahí, pero Dios es santo, por lo cual su simiente es santa. Usted tiene que guardar la palabra del Señor. Sea joven, sea anciano, no importa, tiene que guardarse para el Señor. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted va a esa iglesia, el Espíritu Santo no se mueve. Usted ve que pasa el culto, pero como que usted dice: no sentí ninguna atmósfera, un ambiente, no había. No, Dios no puede moverse donde las cosas están corrompidas y no hay obediencia. Porque todo lo sujetó Dios para la obediencia. Dice: queriendo ser doctor de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y eso es lo que hablan, un tro de cosas raras en las redes. Hablan de hechicería, de brujería. Nunca han sido brujos. Nunca se han comido un pedazo de carne de una gente.
nunca han sacado un muerto en un cementerio ni nada de eso, y usted lo ve enfocado hablando en esa tollada, simplemente por ganar like, no sabiendo que le están haciendo daño a la iglesia de Cristo, a los débiles en la fe. Por eso la iglesia tiene que entender que debe de levantarse en la capacitación de la doctrina. ¿Para qué? Para cuando los jóvenes se metan a las redes y escuchen esos predicadores, puedan decirle: no, tú no edificas, tú no edificas, tú no edificas. Y no sean absorbidos por esa doctrina. ¿Qué pasó en la iglesia de Gálatas? Dice la palabra que Pablo se sintió apenado y le dijo: ¿y quién le enseñó otro evangelio que no haya sido el que yo le haya predicado, Miguel Ángel? Dice que fueron encantados y hechizados. Y si usted va a Génesis, ve cuando Satanás está hablando con Eva y dice: con que Jehová dijo. Y usted dirá: ¿no dijo Jehová o no dijo Jehová? Sí dijo. El Señor dijo: no coman de ese árbol, coman de todo menos de ese. No toquen el árbol del bien y del mal. En verdad, lo dijo el Señor. Pero ¿qué hace Satanás? Que transforma con que Jehová dijo y le da una mágica actuación a una respuesta que guarda una verdad. Y con la misma palabra encantó a la mujer. Amado, hay predicadores que se suben en el podio de una iglesia y con la Biblia engañan a cientos. O no lo ve usted por las redes, gente que invirtieron en Bitcoin, gente que invirtieron en pirámides. ¿A través de quienes lo hicieron? De pastores que fueron engañados por otros. Pero lo más poderoso del caso es que esos pastores creyeron y llevaron eso a los altares de la iglesia. Y no solo cayó el pastor, sino que cayeron todos los hermanos. Toditos fueron estafados. ¿Con qué fueron encantados? Con que de toda forma Dios te prospera. No, Dios quiere que tú seas bendecido. Claro, eso lo sabemos, pero de la forma correcta, no incorrectamente. Hay cosas que el ser humano creó en la tierra que Dios no está de acuerdo con eso. Por eso es necesario poder entender cuándo las cosas que tú estás haciendo le agradan a Dios o no le agradan a Dios. Cuándo deben de llegar aquí o cuándo no pueden llegar aquí. Pero todo eso va a suceder cuando la iglesia entienda que está consolidada bajo el fundamento de la enseñanza. Levante su mano al cielo.